Así que vamos a estar mirando la palabra del Señor en esta mañana. Marcos 8, 22 al 26. Dice la palabra del Señor: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en aldeas ni lo digas a nadie en la aldea. Vemos aquí un relato precioso cuando el Señor hace un milagro en la vida de este hombre, de este varón, este hombre que estaba ciego. Y podemos ver cómo Dios ha hecho, cómo el Señor Jesús ha hecho en dos etapas la obra aquí. ¿Sí? Primero le escupió en los ojos, le tocó y todavía no se había aclarado la visión de esta persona. Entonces le vuelve a tocar. Algunos podrían decir que Jesús no tenía el poder suficiente como para instantáneamente hacer que vea al ciego, lo cual está errado, ¿sí? Porque Jesús tiene el poder y lo puede hacer instantáneamente. Lo ha hecho antes y hemos visto relatos donde el Señor había curado y sanado a personas. Ya hemos visto en el capítulo 7 cuando el Señor había también hecho lo mismo, escupido o con la saliva había tocado el oído y la boca del sordo tartamudo. Luego también vamos a ver más adelante seguramente, y en el capítulo 9 de Juan también habla cuando el Señor hace que un ciego de nacimiento pudiera ver. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí, hermanos, en este relato? Esto es una señal simbólica. Es algo simbólico, es lo que el Señor nos quiere enseñar, algo espiritual que el Señor nos quiere enseñar a través de esta obra que Él ha hecho aquí. Le estuvo enseñando a sus discípulos. Vemos que nos dice allí que le trajeron un ciego a Jesús, es decir, alguien le tuvo que guiar a este ciego, ¿sí? Y Jesús lo toma de la mano y lo saca fuera, lo lleva junto con sus discípulos. Y ahí recién hace la obra, ahí recién hace el milagro. Vemos este lugar ahí donde, como dice ahí, Betsaida, una aldea donde estaban reunidos muchos y donde el Señor había hecho milagro. Y vemos que en su amor y sabiduría el Señor trató cada caso individual. Cada caso el Señor ha tratado de una manera diferente. Su corazón se enterneció por las necesidades, no solo en forma general, sino en forma particular, personal de cada uno. Vemos aquí que el Señor solo a esta persona lo sacó fuera y lo llevó para allí operar el milagro en la vida de esta persona. Entonces, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Vemos aquí en este relato en el versículo 23. Es Cristo mismo quien toma de la mano del ciego y lo saca fuera de la aldea. ¿Sí? El Señor deseaba impartir a aquel hombre su propia atención y amor de manera personal, porque si no lo hubiese hecho ahí en la multitud, en los que estaban allí. Pero Él quería que el ciego, así como escuchó la palabra del Señor, también el Señor quería que viera, ¿sí? Que ese sentido pudiera también estar activo en esta persona.
Entonces el Señor le saca afuera posiblemente para evitar la publicidad o la curiosidad de muchos chismosos o curiosos, o para evitar la publicidad que podía haber ocurrido aquí haciendo este milagro. Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. Esta acción tenía por objeto aparentemente asegurar al hombre ciego que Jesús sanaría sus ojos. Muchos comentaristas dicen que Jesús escupió en los ojos porque la saliva es algo curativo, según las tradiciones. Como por ejemplo cuando alguien se corta, se quema, lo primero que hace es llevar el dedo en la boca para que le pase el dolor o la quemazón. No es lo que yo veo acá, ¿sí? No es lo que yo veo, no es que Jesús escupió justamente para hacerle ver al ciego o a las personas y seguir una tradición. No es lo que vemos aquí, sino que lo que podemos ver es que Cristo mismo es la palabra, es la vida, es el poder, y lo que de Él salía emanaba vida, producía el cambio, la transformación en las personas. Entonces vemos que Él naturalmente dependía de sus ojos o de sus sentidos, con el tacto, necesitaba realmente de ese sentido que le faltaba, que era la vista a este hombre ciego. Entonces Jesús le pregunta si veía algo, y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora, evidentemente que no era un ciego de nacimiento porque sabía cómo eran las personas, más o menos tenía una idea, ¿no? Entonces pudo haber quedado ciego por muchas cosas que han pasado allí en ese lugar, que pasaban. Entonces este hombre dice: veo las personas como árboles, pero veo que andan. ¿Sí? Veo que son así como árboles, pero como sabía que un árbol no anda, entonces eran personas. Seguramente los discípulos del Señor estaban allí, porque recordemos que el Señor les saca fuera de la multitud, fuera de la aldea. Y se veía personas, eran los discípulos del Señor. El versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente todo. Vio con total claridad todas las cosas. Un milagro hecho gradualmente, y entonces vemos aquí que hay una verdad simbólica en este milagro que el Señor ha hecho. Una parábola de acción, ¿sí? Una imagen de la verdad que el Señor estaba intentando comunicar a los discípulos. Recordemos anteriormente los relatos que venimos leyendo, mirando, que los discípulos todavía no entendían lo que Jesús venía haciendo. Por ejemplo, cuando Jesús le dice el tema de la levadura, ellos confundieron con el pan, cuando el Señor le estaba hablando de lo espiritual. Y en las dos ocasiones cuando el Señor multiplicó el pan, los discípulos todavía no entendían. En otras ocasiones también se sorprendieron porque Jesús, por ejemplo, calmó la tempestad, caminó sobre el agua. Relatos que venimos viendo. Todavía ellos no tenían abierto el entendimiento. Veían sí, pero no veían con total claridad quién era Jesús. Quién era este maestro que venía enseñando y guiándole. Más adelante vamos a ver el relato cuando el Señor pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí viene la revelación de Dios. Ahí viene el Espíritu Santo y abre los ojos completamente. Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero hasta aquí todavía estos hombres veían, pero no con total claridad. Como cuando nosotros venimos al Señor. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que todavía no entendemos. Hay un proceso de crecimiento en el Señor. Y esa es la verdad que el Señor nos está enseñando aquí, en este relato. Porque si fuera algo literal, no habría ciego hoy en día. Porque nosotros podemos orar por un ciego y va a ser sanado. Si fuera esto tan literal. ¿Sí?
Pero no es así. No es así. Obviamente no estoy negando el poder de Dios. El Señor puede sanar y hacer que vea un ciego, que Él se levante un cojo, que un muerto sea resucitado. El Señor puede hacerlo, pero en la voluntad de Él, no la nuestra. Entonces vemos que esto es algo simbólico, es algo que el Señor nos quiere enseñar. Es que el Señor nos quiere mostrar que así como el Señor ha hecho este milagro en este ciego, así hace el Espíritu Santo en nosotros. No es que de golpe nos convertimos al cristianismo, nos hacemos cristianos y ya sabemos todo. No, hay un proceso, hay una obra que va continuamente, hay un proceso de santificación, de crecimiento en la gracia y conocimiento del Señor, que vamos, a medida que vamos caminando y nos vamos acercando a la verdad de Dios, vamos viendo con total claridad. Nuestros ojos, nuestra visión se va aclarando, se va ampliando y vemos mucho más allá. Ya no somos cortos de vista, sino que vemos con total claridad. La saliva, la palabra de Dios, la forma visible de lo que sale de la boca del Señor. De esta manera despertaría la fe del ciego que podía sentir pero no ver. Podía sentir pero no ver. Jesús estaba enseñando a sus discípulos esta lección. La palabra es siempre el agente creativo en la obra de Dios. ¿Sí? Lo dice Hebreos, podemos mirar Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. Vemos ahí que la palabra es el agente creativo en la obra de Dios. Dice Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, nos dice aquí el versículo 3 de Hebreos 11, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios fue hecho todas las cosas. Todo lo que hoy nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Pero fue hecho porque Dios ha creado todas las cosas. Ahora, vemos también en este relato que Jesús nunca dejó algo a media. Él nunca hizo la mitad de algo. No, Él siempre la completó. Siempre completó la obra y siempre completa la obra. Y lo está haciendo con nosotros, con cada uno de nosotros, de sus hijos. Él no es que nos deja a media. Él no es que nos salvó y ya está y se terminó. No, Él sigue trabajando en nosotros. Dijo Jesús en su oración sacerdotal, y lo dice el apóstol Juan 17:4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, Jesús ha hecho todo lo que Dios le había dicho que hiciese. Y Filipenses 1:6 nos dice dice Pablo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. De manera que Él nunca deja algo a media. Y vemos en este relato que Jesús, la primera, escupió, puso los dedos, las manos en los ojos del ciego, y este hombre todavía no veía con claridad. Pero no le dejó ahí Jesús, sino que completó la obra. Completó la obra. Por eso, hermanos, decimos que esto es un relato simbólico, algo que nos enseña a nosotros, de que Él no deja nada a media, de que Él completa la obra en nosotros, de que así como Él nos llamó, nos limpió y nos sigue limpiando y nos sigue perfeccionando hasta llegar a la medida y estatura de Cristo, hasta el varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador. Vuelve a poner las manos aquí sobre el hombre, a fin de que adquiriera una visión clara y normal. Mirando fijamente, dice el relato, queda restablecido
ahora todo veía con claridad. Y el Espíritu Santo obra de esa manera en nosotros. De esa manera obra en nuestras vidas. No hay nadie que perciba toda la verdad de Dios de una sola vez. Uno de los peligros de ciertos tipos de evangelio es suponer que cuando una persona acepta a Cristo ya es cristiano maduro. Y cuando digo esto no quiero decir que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, el de Jesucristo. Pero hay muchos que se han creado ese falso evangelio. De que cuando uno llega a Cristo ya es completamente maduro. Ya todo en esa persona, ya esa persona es perfecta enteramente, es santa enteramente. Pero vemos aquí que nos habla la palabra de Dios que hay un proceso. Hay un proceso en cada cristiano, en cada persona. Hay un proceso de pulirnos, de limpiarnos, como estuvimos hablando hoy de la paciencia. Hay un proceso que el Espíritu Santo todavía tiene que hacer en nosotros. Porque si fuera que ya todo recibimos, se nos caería el mundo abajo y nosotros estaríamos tranquilos. Pero no, nos preocupamos, a veces nos enojamos, a veces queremos, reventar por algún lado, porque somos humanos. Somos todavía de carne y hueso, todavía tenemos esos sentimientos humanos. Entonces hay un proceso en nosotros, una obra todavía que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros, sigue trabajando en nosotros. Y es lo que el Señor nos está enseñando aquí en su palabra. Nadie ha llegado al final de su carrera cuando se convierte al cristianismo. No, hay un proceso. No es que alguien dice, bueno, ya seguramente que dijeron muchos, bueno, ahora soy cristiano, se terminó el problema. No, recién comienza el problema. Porque si antes luchábamos contra lo humano, ahora lucharemos con lo espiritual, mucho más todavía poderoso. Porque Satanás una y otra vez vendrá y querrá hacer 1001 para que caigamos en pecado, en los placeres de este mundo, en sus manos. Entonces, ahí comienza la batalla, la guerra espiritual. Hay un proceso que no debe abandonar. El cristiano no debe abandonar ese proceso. No es que dice, ya soy salvo, bueno, total, el Señor ya pagó todo por mí, yo no hago nada. No, tenés que trabajar por tu salvación con temor y temblor, dice la palabra. Cuidar tu salvación, no porque la vas a perder, sino porque necesitas realmente amar al Señor como Él te ha amado, demostrarle al Señor que realmente te has convertido a Él, que realmente has sido salvado, que realmente le amas y le sirves a Él, que realmente das toda tu vida por Él, que te presentás, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo y agradable delante de Él. Entonces hay un proceso nuestro, hay una parte nuestra que debemos de hacer aquí en la tierra. Pero no para salvar nuestra salvación. Nuestra salvación depende de Cristo, no de nosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar y demostrar. Eso es adornar el Evangelio de Jesucristo. Decir yo soy cristiano, pero vivo como cualquier otra persona que no es cristiano, estoy siendo un mentiroso y le hago a Dios un mentiroso. Hago su Evangelio mentira. ¿Y quién va a creer así en Dios? Nadie. Entonces, hay un proceso que no debemos de abandonar. Hay un proceso que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos muestre y nos guíe a ese camino de la verdad y la santidad en el Señor. El descubrimiento de la riqueza de Cristo son inagotables. Y si uno viviera 100 o 1000 años, todavía tendría que seguir creciendo en ese conocimiento, en esa gracia, aprendiendo más y más acerca de las maravillas y la belleza infinita de nuestro Señor y Jesucristo. Todavía hay, por más años que tenga de convertido,
Yo he escuchado muchas veces, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Hermanos de otros lugares, he escuchado decir, no, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Mentiroso. Nadie deja de hacer lo que tiene que hacer. Nadie deja de hacer lo que realmente Dios te mandó a hacer. ¿No? Lo que tenés que hacer, si acabaste una obra hoy, renova tu fuerza en el Señor, porque mañana todavía te queda mucho más por hacer. Todos los días. Todos los días. Nos tenemos que convertir todos los días al Señor. Todos los días. Por eso todos los días debemos venir delante del Señor en oración, pidiéndole perdón por nuestros pecados cometidos durante ese día, o pecados que aún no nos hemos arrepentido, pedirle perdón al Señor y recibir su perdón con fe. ¿Sí? Recibir su perdón con fe y saber de que Él es fiel y justo para perdonarnos. De que Él ya nos ha perdonado, pero quiere de nosotros que confesemos con nuestra boca y que creamos en nuestro corazón de que Él es veraz, de que Él es real, de que Él existe. Esa es la fe viva, la fe verdadera, la cual nos habla también su palabra. Entonces, nos tenemos que convertir todos los días, con toda la gracia y la gracia y la gloria de Dios por delante. Uno puede seguir aprendiendo toda su vida. Toda nuestra vida vamos a aprender aquí en la tierra. Y necesitaremos, e inclusive la eternidad, para conocerla a nuestro Padre, a nuestro Dios. Necesitaremos toda la eternidad para conocerla a nuestro Dios. Los que por naturaleza son espiritualmente ciegos necesitan recibir una luz como la del amanecer, ya que el conocimiento en cuanto a Cristo es todavía confuso, pero a medida que son tocados nuestros sentidos por la gracia del Señor, la luz va brillando más y más hasta alcanzar la claridad del mediodía o de la luz verdadera. Y puede esa persona ver con total claridad todas las cosas, mucho más mejor de lo que veía al comienzo. Proverbios 4:18 nos dice justamente esto. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, dice el versículo 20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, así es la vida del cristiano. Dice allí el versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. La santidad del hombre aquí es un escenario paralelo a la percepción imperfecta que tenían los discípulos de Jesús. Una visión imperfecta, no había claridad todavía en ellos. Así como el hombre, ellos ya no eran ciegos, pero le faltaba esa luz verdadera, la claridad en sus vidas. Veían algo, pero como neblina, ¿sí? Veía algo borroso, pero no distinguía bien la verdad de quién era realmente Cristo, quién era este maestro que le venía enseñando desde el comienzo, desde aquel momento que el Señor los tomó como discípulos, como apóstoles. Todavía no tenían esa claridad. Veían sí, pero no veían con total claridad quién realmente era el que les estaba enseñando. Entonces, así como aquel hombre ciego, ellos ya no eran ciegos, pero no podían ver claramente, solamente el Espíritu Santo podía aclarar su visión.
Solamente el Espíritu Santo podía aclarar su visión como la hace con nosotros. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver claramente la verdad de Dios y guiarnos a la verdad del Señor, para no ser confundido, para no ir detrás de cualquier enseñanza o de todo viento de doctrina que no es la verdad de Dios. Por eso necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu Santo arroje luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos ver con total claridad la verdad del Señor y podamos discernir entre lo bueno y lo malo, escudriñar los espíritus, escudriñar lo que realmente está bien y lo que está mal. Que el Señor nos dé ese poder para hacer tal cosa. ¿Sí? Porque no vamos a poder, nosotros mismos humanamente no vamos a poder. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Y para ver espiritualmente y con total claridad debemos de orar y pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver con total claridad y poder caminar conforme a su voluntad y a su propósito. Entonces vemos también en el versículo 26, y lo envió a su casa. El Señor lo envió a este varón después de haberle restaurado la vista, lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor le da una orden para evitar la publicidad, porque el Señor no quería tener publicidad de nadie. ¿Sí? Hasta estos momentos el Señor a muchos le había dicho: no le digas a nadie, no digas lo que he hecho en ti, más vale ve a tu casa y cuéntale a ellos, a los tuyos, lo que el Señor, lo que Dios ha hecho con tu vida, las grandes cosas que Dios ha hecho con tu vida. A este varón el Señor le dice: no entres donde está la multitud, no entres en ese pueblo, en la aldea, sino que ve a tu casa, ve y dile a los tuyos, ve y dile a tu familia lo que Dios ha hecho con tu vida. Porque ellos necesitan conocer de Dios. Después, si quiere, puedes decirle a todo el mundo. Pero el Señor le da una orden. Y a diferencia de otros, este hombre obedeció al Señor. A muchos el Señor le dijo: no le digas a nadie, pero muchos apenas salían de donde estaba Jesús y ya iban publicando todo lo que el Señor había hecho con estas personas. Pero vemos aquí en este caso que él obedeció al Señor, a diferencia de otros en el pasado. Era suficiente con que se enterase todo lo de su familia. Cuando el Señor liberó a una persona endemoniada y esta persona le quiso seguir al Señor, el Señor le dice: no, ve a los tuyos, ve y dile todo lo que el Señor ha hecho contigo. Vemos más adelante en el relato que el Señor, cuando vuelve a esos lugares, encuentra muchas personas. Y muchas personas salieron a Él, a su encuentro, para ser sanados, para ser liberados. Y hemos visto también la mujer, aquella mujer que se iba a conformar con solo una migaja, ¿sí? Eran todas personas de estas regiones. Y evidentemente que estos varones han hecho ese trabajo de ir a lo suyo, de ir a su casa y predicarles la palabra de lo que Dios había hecho con ellos. Glorificando al Señor, este varón fue a su casa por lo que había recibido. Cristo evitaba el fanatismo, ¿sí? No como hoy muchos quieren ser famosos o quieren salir en videos o en la televisión cuando están orando por un paralítico, por alguien, para que le firme. Entonces toda la multitud van a ese varón, a esa persona o esa mujer, porque hizo un milagro, porque hizo tal cosa. Y la gente engañada van, ¿sí? No van por la palabra, que es vida y es poder de Dios, sino van por el milagro. Y tristemente, lo que pasaba aquí, pasa hoy. Claro, hoy no está el Señor físicamente para decirle a esto: no vayas allí, no vayas a la multitud,
sino ve a tu casa y predícale la palabra, dile lo que el Señor ha hecho. Pero está su palabra, y ahí está el problema, que nadie lee su palabra como debería de leer. Nadie predica el verdadero evangelio como debería de predicarse. Son muy pocos los siervos de Dios o ministros del Señor que realmente se toman en serio la verdad de Dios. No buscan fama, no buscan las multitudes, sino que predican el evangelio. Y no están como otros que van por los milagros del Señor. Y así, tristemente, hay multitudes que van detrás de esos varones que supuestamente hicieron milagro o sanaron a una persona de cáncer o que hicieron levantar un paralítico, un montón de cosas. Cuando vemos que en la pandemia no había ningún sanador, todos se perdieron, pero como hoy no hay pandemia, todos salen con tal de llenarse su bolsillo. Y tristemente pasa eso, hermanos. Así que el Señor nos está mostrando aquí y nos está mostrando de que debemos de ver con claridad cómo son las cosas, de que nuestros ojos deben estar abiertos y si aún no lo están, debemos de pedir al Espíritu Santo que el Señor siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento para ver con claridad, para no ser engañado. Porque si no, vamos a ver todo borroso y vamos a decir, no, eso es de Dios, cuando en realidad no es de Dios. De manera que el Señor, al igual que a sus discípulos, a nosotros hoy nos enseña que necesitamos que nos sean abiertos los ojos gradualmente, como en el caso del ciego. Y aquí el Señor ha hecho este milagro en la vida de este ciego. Ha recibido la vista, ha sido sanado, pero en dos etapas, para mostrarle a sus discípulos y mostrarnos a nosotros que así obra el Señor en nosotros. No porque Él no tenga el poder, sino porque nosotros necesitamos ir viendo de a poco, ¿sí? Así como un niño que recién nace, no es que ya sale de la panza de la mamá y sale corriendo, no, lleva un proceso, hay un proceso de crecimiento. Papá y mamá lo lleva de la mano, le enseña, le cambia, le da de comer. Bueno, es lo mismo pasa con nosotros. Cuando llegamos al Señor hay un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual. Y es lo que el Señor nos está enseñando y nos está mostrando en estos versículos. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos dé la gracia y la sabiduría, y podamos crecer en esa gracia y en ese conocimiento del Señor cada día, para que podamos ir viendo la verdad del Señor. Y esa verdad se arraigue en nuestros corazones, tenga lugar en nuestras vidas, para estar preparado, como dice su palabra, para estar preparado para cualquier cosa que podamos enfrentar o delante de cualquier persona que podamos estar, que estemos preparados, que sepamos lo que vamos a decir, lo que vamos a enseñar o de qué manera nos vamos a comportar, ¿sí? Pidamos al Señor que su Espíritu Santo siga obrando en nosotros, siga trabajando en nosotros. Sigamos cultivando ese don del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si hay esas cosas en nosotros, no hay ley. Porque vivimos de acorde al Evangelio de Jesucristo.